Buenos días, familia. El Señor les bendiga. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en esta mañana. Em, para quienes no me conocen, mi nombre es Julio Díaz Valenzuela. Soy pastor de Doxa Iglesia Cristiana y te doy la más cordial bienvenida. Si es la primera o segunda ocasión que vienes a acompañarnos al día de hoy. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puedes acercarte conmigo con confianza al final del servicio, o también con las personas de hospitalidad, que son las personas que tienen la playera verde, que están en la parte de atrás. Ayúdame a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí en esta mañana para conocerte más, Señor, para que nos puedas consolar, para que nos puedas confrontar. Y Señor, te pido que me ayudes a expresar lo que tú ya dejaste en tu palabra, que no le añada o le quite nada, Señor, porque tu palabra es suficiente. Y amado Padre, te necesitamos para que podamos entenderla, y no solo entenderla, sino ponerla en práctica. Señor, tu palabra es suficiente. Que obre el Espíritu Santo en nosotros. Y también te pido por aquellos que están dudando, que todavía tienen dudas sobre el Evangelio, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a el texto de esta mañana, que es Primera de Pedro 5, y hoy finalizamos esta serie que ya llevamos algunos mesecitos por diferentes circunstancias de Primera de Pedro, y hoy la cerramos. Me da mucho gusto esto, le agradezco al Señor por este tiempo, este hermoso tiempo que pasamos meditando en esta carta, y ahora el Señor nos llevará por otros rumbos a través de su bendita palabra. Antes de leer el pasaje, recuerda que hay personas que de alguna forma consideramos que saben humillarse cuando les conviene. En la política, en el trabajo o incluso en ciertos círculos sociales, alguien puede mostrarse sencillo, accesible, tal vez servicial y bastante cercano. No necesariamente porque tenga un corazón humilde, sino porque sabe que esa actitud puede abrirle muchas veces puertas. Puede bajar la cabeza por un tiempo, saludar a todos amablemente, escuchar con paciencia y parecer muy dispuesto, pero a veces en el fondo su meta no es servir, sino escalar. No es depender, sino ocupar una posición. No es negarse a sí mismo, sino ganar influencia. Pero la humillación de la que habla Pedro es completamente distinta. Pedro nos llama a usar la humildad como una estrategia, no la describe para usar una estrategia para subir, sino más bien para humillarnos sinceramente bajo la poderosa mano del Señor. Así que vayamos a 1 de Pedro 5, 6, 14, por favor. Y acompáñame, lee conmigo desde tu lugar, que dice así el pasaje. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó
a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pase a todos ustedes que están en Cristo. Y el título que se deriva de esta sección es: en el sufrimiento está el Dios de toda gracia. En el sufrimiento está el Dios de toda gracia. Y me gustaría mostrarte las tres divisiones del pasaje que veremos el día de hoy. Primera, humillados bajo su mano. Humillados bajo su mano. La segunda, sostenidos por su gracia. Y la tercera, firmes en su verdad. Donde la idea central de este pasaje es la siguiente: en medio del sufrimiento, humíllate, puesto que Él tiene cuidado de nosotros, porque fuimos llamados en Cristo. Así que estemos firmes, pues al final nos establecerá. Te la repito, va a aparecer ahí unos segundos en pantalla. En medio del sufrimiento, humíllate, puesto que Él tiene cuidado de nosotros, porque fuimos llamados en Cristo. Así que estemos firmes, pues al final nos establecerá. Así que veamos la primera división: humillados bajo su mano. Lee conmigo en voz alta, acompáñame a leer en voz alta los primeros párrafos del 6 al 9. Dice así: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, acompáñenme, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Llama la atención el lenguaje que utiliza Pedro. Específicamente dice por ahí: bajo la mano poderosa de Dios. Y seguramente te estás preguntando, ¿qué significa también este humillarse bajo su mano? Te doy algo que es muy sencillo. Simplemente es reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de Dios. Recuerda que les está escribiendo a una región donde se encuentran varias iglesias y por ende diferentes creyentes, los cuales tenemos, pensando en el hoy, la necesidad de humillarnos ante el Señor, de no confiar en nuestras propias fuerzas, de depender de Él, de esperar en Él y de orarle a Él. Pedro ya viene hablando de humildad, pues en el versículo anterior, es decir, el versículo 5 de este capítulo, ya citó Proverbios 3:34 y lo conecta diciendo: humíllense. Reconozcan su condición, reconozcan que dependen de Él. Fíjate cómo lo dijo Jesús en Lucas 14:11. Lee conmigo, por favor, está en la pantalla. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Pedro entonces los está dirigiendo a través de sus palabras en su carta para enfocarlos en Dios específicamente, pero también que sepan y reconozcan el sufrimiento. Ya ha mencionado que la persecución que están padeciendo los cristianos fieles es la voluntad de Dios, no una persecución tan fuerte como posteriormente a lo largo del tiempo se presentaría, pero ya hay algún tipo de escarnio público, digámoslo así, que es algo inherente a la naturaleza y por lo tanto a la nuestra como seguidores de Cristo.
y que de hecho ese sufrimiento es el fuego purificador de Dios. Todo eso ya lo hemos visto a lo largo del análisis de esta carta. Así que no opongas resistencia cuando estés pasando por los problemas, cuando estés pasando por ese escarnio, las pruebas por ser creyente y mucho menos te enfades con Dios, sino que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Él. Y esta imagen de la poderosa mano de Dios viene desde el Antiguo Testamento, no es algo nuevo que esté descubriendo Pedro, ya que describe el poder soberano de Dios en acción. La mano que liberó a Israel del poder de Egipto, podríamos pensar. ¿Y cómo podríamos entender hoy este concepto de una forma un poco más cercana? Bueno, como cuando los padres cuidan de sus hijos y meten sus manos, ya sea para estorbarles a veces en decisiones inadecuadas o para alentarles, darles un impulso o simplemente para señalarles por dónde es que deben de caminar. Por tanto, los creyentes tienen que ver que tras ese sufrimiento está la mano de Dios y someterse, humillarse, ya que su propósito es exaltarles. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Y Pedro nos menciona 3 cosas del cómo poder hacerlo. Fíjate, número 1, echando la ansiedad, es decir, confiando en el Señor. Número 2, desarrollando el dominio propio. El pasaje lo dice como sobriedad y estando alertas. Número 1, confiando en el Señor. Cuando los creyentes soportan con humildad y sumisión, encuentran su fortaleza en medio de las pruebas por medio de la plena confianza en el propósito perfecto de Dios. Es decir, confían en el Señor y en sus propósitos. A lo mejor no lo vas a estar entendiendo en ese momento, pero confías que el Señor conoce tu situación. Y dice, echando esta ansiedad. ¿A qué se refiere con ansiedad? Te doy una pequeña descripción. La ansiedad es la sensación que se tiene cuando algo nos preocupa o asusta. Es un sentimiento natural, es muy humano, de miedo, pero cuando desaparece solemos calmarnos y sentirnos un poco mejor. ¿Has tenido esa ansiedad últimamente? Es común. Por ejemplo, a lo mejor el día de mañana, que es lunes, tengas un examen importante por ahí en la preparatoria o en la universidad. Por ahí a lo mejor tengas una entrevista de trabajo o tienes la presentación de un proyecto del cual depende tu ingreso durante varios meses o incluso un par de años. Y viene la ansiedad. Por lo que una dosis pequeña de preocupación, un poquito de miedo por ahí ante eso que vas a realizar, puede ayudarnos a mantenernos a salvo e incluso protegernos del peligro. O sea, simplemente prepárate para la entrevista, prepárate para ese examen, prepárate para ese proyecto o incluso prepárate para esos resultados del laboratorio que tanto estás esperando. Y principalmente cuando hables de Cristo, no estés ansioso. Ay, ¿irá a creer? ¿Será a arrepentir? ¿Me dirá que soy pasado de moda? No estés ansioso. Ahora quiero hacer un muy pequeñito paréntesis, porque también puede que esa ansiedad se exacerbe, se incremente y puede llegar a una situación problemática de salud, es decir, un trastorno de ansiedad
que se caracteriza porque las personas que lo padecen pueden experimentar un miedo, una preocupación ya excesivo ante una situación específica. Te puede dar una crisis de angustia o ante una situación social. O en el caso de lo que se conoce ya como un trastorno de ansiedad generalizada. Ante una amplia gama de situaciones cotidianas te pones tenso, te pones ansioso. Sin embargo, para llegar a ese punto, eso no ocurre de un día hacia otro. Se deriva de lo que estamos pensando de manera constante, de lo que vemos, de lo que leemos y estar pensando y pensando sobre estas cosas. Si ya estás en un punto así, probablemente necesitas tratamiento, pero también requieres del evangelio, de entregar tu ansiedad al Señor. Y esto permitirá que poco a poco, conforme vayamos creciendo en el conocimiento del Señor, conforme vayamos acercándonos a Él, nuestros pensamientos sean ocupados y movidos por el evangelio, no por esta imaginación que estamos desarrollando. No quiero decir que las problemáticas, esos verdaderos problemas desaparezcan, sino más bien tendremos refugio de cómo enfrentar esos problemas que verdaderamente son reales y los que son imaginarios, por estar dándole vuelta en nuestra mente, los irás eliminando. Es decir, conforme vayas teniendo y meditando y pensando en la palabra, ocuparás tu mente para no caer en este tipo de ansiedad. Por lo tanto, echando la ansiedad, es decir, confiando en el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Número 2, desarrollando el dominio propio. El pasaje lo dice como sobriedad. Vemos que Pedro ya nos ha hablado al respecto de esto. En un nivel físico, sobrios se refiere a ese autocontrol con relación a la embriaguez. Sin embargo, aquí como en otros lugares del Nuevo Testamento tiene una connotación que va más allá de lo físico, porque incluye ordenar y equilibrar asuntos importantes de la vida, lo que requiere la disciplina de la mente y el cuerpo y evita las atracciones embriagadoras del mundo. Es decir, toda aquella cosa que te domina. La persona que está embriagada de alcohol está dominada por el alcohol. ¿Por qué te estás dejando dominar? ¿Por el evangelio? ¿O por las noticias? ¿Por lo que estás viendo cada día? ¿Por el TikTok? ¿Por qué te estás dejando embriagar? Y número 3, estando alertas. Hay que estar alerta por 2 razones fundamentales. Porque el final y la venida de Cristo son inminentes. Y Jesús compensará a los fieles y castigará a los que no están preparados. Y 2, porque la fe pasa por diversas pruebas, ya sean los deseos interiores, el ataque del demonio o la presión de nuestra sociedad que no quiere saber nada de Dios. Y fíjate, me encanta cómo lo pone C.S. Lewis en el prólogo de su libro Cartas del Diablo a su sobrino, porque está mencionando al diablo aquí Pedro. Dice lo siguiente: en lo que se refiere a los demonios, escucha conmigo, la raza humana puede caer en 2 errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en la existencia ¿de quién? De Satanás. Mucha gente dice, ¿el diablo? No, eso no existe. O algunos dicen, Dios no, pero ahí sí, ahí anda un diablo por ahí. El otro es creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los demonios se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero.
Es decir, para aquel que es intelectual, que solamente cree en lo que es medible, en lo que puede visualizar o a través de un análisis científico, es igualmente erróneo. O para alguien que cree en cosas espirituales. El diablo existe. El diablo no es un enemigo neutral, sino un enemigo que busca de forma activa la destrucción del creyente. Pero no te preocupes, no es todopoderoso, no es equiparable a Dios. Y lo que tienes que recordar es que, como dicen por ahí, simplemente Satanás está dando patadas de ahogado porque está derrotado. Pero ojo con esto, ten cuidado, porque esas patadas de ahogado te pueden llevar a ti. Léelo conmigo en voz alta, ahí a la mitad del versículo 8, que dice: su adversario, el diablo, anda al acecho como león buscando a quien devorar. Y aquí la palabra de donde se origina la traducción adversario se usaba comúnmente para referirse a un oponente en una demanda legal. Y recuerda que el diablo o Satanás es quien, el calumniador o acusador. Se le conoce así también. Y si alguien te acusa, ¿qué debes de hacer? Prepararte para tu defensa. Y ya vimos 3: echando a la ansiedad en el Señor, siendo sobrios y estando, ya se los olvidó, estando alertas. ¿Qué pasó? Y Pedro utiliza una metáfora acerca de Satanás, puesto que lo compara ¿con quién? Con un león. ¿Están aquí o están ahí todavía despertando? Con un león rugiente buscando a quien devorar. Me encanta la imagen del león que usa Pedro, no solo porque soy biólogo, sino porque me gustan las ilustraciones que coloca la palabra del Señor, ilustraciones del ambiente o ilustraciones con algunos animales. Y seguramente tú ya has visto algunos documentales sobre leones ahí en la televisión, y si no lo has visto, te los recomiendo. A lo mejor has visto ahí Discovery Channel, o como le llaman ahora el otro canal que en mi época era National Geographic, Nat Geo, ¿no? Ya se llama así. Y ponen estos documentales sobre diferentes especies, en particular estos leones, cómo están ahí al acecho, están viendo a la presa y de repente en algún momento, ¡pum!, se lanzan contra ella. Esta ilustración no solo comunica fuerza, sino también peligro silencioso. El león no siempre se presenta rugiendo de frente. Muchas veces acecha con paciencia. Se esconde ahí entre la vegetación, busca un sitio adecuado, aprovecha la oscuridad y espera el momento en que la presa está distraída, aislada, cansada o lastimada. De hecho, los leones suelen cazar de noche cuando su visión les da mucho mayor ventaja sobre la presa. Por eso la advertencia de Pedro: el diablo no siempre ataca de manera evidente, no va de frente. Muchas veces se acerca con sigilo, usando el cansancio, la ansiedad, el orgullo, el aislamiento del creyente o el sufrimiento para intentar devorar la fe de ese creyente. ¿Te has zarandeado últimamente por causa de tu orgullo? ¿Te has zarandeado por el cansancio que traes? ¿Te has zarandeado porque te has aislado de la iglesia? Versículo 9. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y esto, hermanos, es de consuelo. Este versículo 9 es de consuelo, porque dice: resístenlo. Utiliza los medios de gracia: oración, lectura de la palabra,
meditación en la palabra, pasa tiempo reunido con otros hermanos, confiesa tus pecados, no te expongas a lo que sabes que te genera deseos inadecuados, pide ayuda. Y mira cómo este mismo versículo nos da consuelo porque no estás solo. Tampoco caigas en esa soberbia de decir, es que yo soy el único que está batallando con esto. Nadie me entiende. Esta es mi batalla exclusiva, porque soy su mejor guerrero, ¿no? No. Las batallas con las que está luchando incluso esta iglesia local, la están pasando otras iglesias. No estamos solos. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Pedro ordena a los cristianos tener una mente que sea resuelta, con la cual resistir firmes en la fe a Satanás. Tal resistencia hace incluso que el diablo huya, tal como lo pone Santiago ahí en el capítulo 4, versículo 7. Por tanto, sométanse a Dios. Ese es el requisito, porque nos está hablando Pedro también de humíllense. Y aquí Santiago dice, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿O acaso te crees acá muy firme para enfrentar al diablo? Tienes que someterte al Señor. Si no, te va a dar y nos va a dar una buena zarandeada. Pedro no llama al creyente a resistir al diablo desde sus propias fuerzas, porque no vas a poder, sino estando firmes en la fe. Esa fe no es una emoción pasajera ni una simple actitud de motivación. Es la verdad revelada por Dios en su palabra. Por eso resistir implica conocer la doctrina, abrazarla con una convicción, discernir el error y permanecer firmes en la verdad que Dios ha entregado a su iglesia. Judas 3 nos dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Recuerda que esta sección la titulé Humillados bajo su mano. Ahora veamos el siguiente punto. Punto 2, sostenidos por su gracia, versículos 10 a 11. Acompáñenme en voz alta, por favor, a leer el texto. Dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría decirte otra cosa, pero no puedo ir en contra de lo que dice la palabra del Señor o lo que dijo de manera explícita el Señor Jesucristo. Vas a sufrir, vas a tener aflicción en este mundo. Vamos a sufrir. Lo bueno es que hay un pero. Pedro ahora dirige la mirada de los creyentes hacia la esperanza final, así como lo cantábamos hace ratito. Después de haberles hablado del sufrimiento, de la humillación bajo la poderosa mano del Señor, de echar toda esa ansiedad sobre Él y de resistir firmes al adversario, les recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. La esperanza en el Señor nos permite vivir con confianza, sabiendo que después de la tribulación y las dificultades de la vida, Dios mismo llevará a sus hijos a la gloria eterna. Pero esa esperanza no solo nos dirige hacia ese futuro, también
nos debe y nos debería de sostener en el presente. Mientras caminamos en este mundo, el Señor sigue obrando en nosotros, santificándonos aún por medio del sufrimiento. Por eso Pedro dice que el sufrimiento será solo por un poco de tiempo. Y a veces ese poco de tiempo se vuelve en nuestras vidas como si fuera eterno. Esto no significa que el dolor sea imaginario, ligero o insignificante. Para quien sufre, el sufrimiento puede sentirse profundo y agotador. Pero Pedro quiere que veamos nuestro dolor desde una perspectiva de la eternidad. Comparado con la gloria eterna, a los que hemos sido llamados, el sufrimiento presente es breve y pasajero. No durará poco por causa de los que nos afectan, digan, bueno, pues ya sufrió bastante. No durará poco por un cambio de opinión, ni porque las circunstancias se puedan resolver mágicamente, sino porque, como ya dijo Pedro, el fin de todas las cosas se acerca, e incluso el sufrimiento. El sufrimiento se desvanecerá, pero la herencia que Dios ha preparado para nosotros jamás se marchitará. Lo decíamos en la predicación pasada, inmarcesible. Por eso podemos soportar un poco de tiempo. Podemos soportar porque nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios. Podemos soportar porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos soportar porque no caminamos solos en medio de la aflicción. Tienes o deberías de caminar con los que están ahí a tu alrededor. El Dios que nos llamó también nos sostiene, nos guarda y nos conduce aún a través del sufrimiento presente hacia esa gloria eterna. Esta idea del llamamiento no es nueva también en la carta. Pedro está cerrando su carta. Pedro ya ha dicho que Dios nos llamó a ser santos, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos llamó a seguir el ejemplo de Cristo aún en medio del padecimiento. Por eso cuando Pedro dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Cristo, está recordándonos que Dios no rechaza a sus hijos. Al contrario, los ama, los recibe y les asegura un destino glorioso. No hemos sido llamados a una esperanza vaga, efímera o abstracta, sino una realidad concreta, la gloria eterna del Señor. Y si tú estás aquí y aún no eres o no te consideras hijo, responde a ese llamado que hoy te hace el Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Jesús y eso es humillarte. Tú no puedes solo. Todo en este mundo es inseguro. ¿En qué te refugias? ¿En tu intelecto? ¿En tu capacidad de decisión? ¿En tus fuerzas? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En tu trabajo? ¿Sabes qué? Todo eso es inestable. De un día para otro puede cambiar. Y aquí el Dios de toda gracia te está llamando. Hoy es el día que puedes acercarte a Él en arrepentimiento. No mañana, hoy. Aquí está el contraste que Pedro quiere que veamos con claridad. El sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna y no puede ser obtenido sino a través de Jesucristo. La aflicción pertenece a este mundo caído, pero la herencia pertenece al Dios, ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia.
El dolor puede sacudirnos por un tiempo, pero la gracia de Dios nos llevará hasta el final. Por eso el creyente puede sufrir sin desesperarse, porque tu historia y mi historia no termina en la prueba, termina en la gloria junto al Señor. Y si todavía nos cuesta creer que la humillación bajo la mano de Dios conduce finalmente a la exaltación, Pedro concluye esta sección con una promesa maravillosa. Él dice que después de que hayamos sufrido ese poco tiempo, el Dios de toda gracia hará su obra en nosotros. Notemos esto. No dice simplemente que nosotros lograremos resistir, ni que nosotros nos levantaremos con nuestras propias fuerzas. Dice que Dios mismo actuará y ese es nuestro consuelo. El mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios que nos cuida, el mismo Dios que gobierna sobre nuestro sufrimiento, será quien nos lleve hasta el final. Pedro utiliza 4 verbos que avanzan como una especie de crescendo, es decir, que va incrementando. Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. El pastor Juan Sánchez lo dice de la siguiente manera en su libro Primera de Pedro. Es como la parte final de un espectáculo de fuegos artificiales. Primero aparece una luz, luego otra y te impresiona, después otra más intensa, hasta que finalmente todo el cielo se llena de gloria. Así también Pedro acumula estas palabras para mostrarnos la seguridad del creyente. Dios nos perfeccionará porque completará la obra que comenzó. Nos afirmará porque ya no seremos movidos por el temor, la ansiedad o esa preocupación. Nos fortalecerá porque nuestra debilidad será sostenida por su poder. Y nos establecerá porque al final estaremos firmes, seguros y plenamente guardados en su presencia. Esta es la esperanza del cristiano. No somos sostenidos por nuestra capacidad de soportar, porque somos efímeros, somos vulnerables, estamos rotos, sino más bien por la gracia de Dios. No llegaremos al final porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque el Dios de toda gracia nos fortalecerá. No permaneceremos firmes porque el sufrimiento sea pequeño, sino porque Dios es más grande que ese sufrimiento. El que elaboró el plan de salvación es también quien tiene el poder para cumplirlo. El que nos llamó en Cristo es también quien nos llevará a gloria. ¿Podríamos tener una seguridad más grande que esa? Por eso, después de contemplar esta promesa, Pedro no puede hacer otra cosa sino simplemente adorar al Señor. La promesa produce alabanza. La seguridad de la gracia nos lleva a reconocer el dominio de Dios. Por eso dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que hará, tiene como fin la gloria de su nombre. Recuerda nuestra idea principal: en medio del sufrimiento, humíllate, puesto que Él tiene cuidado de nosotros, porque fuimos llamados en Cristo. Así que estemos firmes, pues al final nos establecerá. Lo que nos lleva a nuestra tercera y última idea: firmes en su verdad. Versículos 12 al 14. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal.
Pedro concluye su carta con una sección breve, pero bastante significativa. A simple vista parecen solo saludos finales, su despedida. Pero en realidad estos versículos recogen varios temas importantes. La fidelidad, la verdad, la gracia, el amor fraternal y la paz que pertenece a los que estamos en Cristo. Primero Pedro menciona a Silvano, a quien llama hermano fiel. Este Silvano, también conocido como Silas, fue un colaborador cercano en la obra del Evangelio. Su mención no es simplemente un detalle menor. Es en una carta dirigida a creyentes que sufrían. Pedro presenta a un hombre conocido por su fidelidad. Qué hermoso registro en la palabra del Señor, que te pueda recordar fiel. Es como si les recordara que la vida cristiana no se vive en solitario. Dios sostiene a su iglesia también por medio de hermanos fieles, siervos que ayudan, acompañan, fortalecen y sirven a la verdad del Evangelio. Después Pedro resume el propósito de toda la carta. Les ha escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Pedro no escribió simplemente para informarles, ni solo para consolarlos emocionalmente. Pedro escribió para exhortarlos y dar testimonio de que el camino que han recibido en Cristo, que obviamente incluye sufrimiento, rechazo, pruebas y en un futuro cercano probablemente persecución, es verdaderamente el camino de la gracia de Dios. Esto significa que la gracia de Dios no debe entenderse como una vida sin dolor, sin oposición o sin sufrimiento. La verdadera gracia de Dios no siempre nos libra inmediatamente del horno de la prueba, pero sí nos sostiene dentro de él. Porque incluso veíamos ese ejemplo, porque nos depura como ese crisol para sacar los elementos impuros del material que está allí. No siempre elimina el sufrimiento, pero sí nos guarda para la gloria. No siempre cambia de inmediato nuestras circunstancias, pero sí nos afirma en Cristo mientras caminamos por dichas circunstancias. Por eso Pedro añade, estén firmes en ella. Esta es la gran exhortación con la que cierra el apóstol. Después de hablar de la elección, de esa esperanza, la herencia incorruptible, de la santidad, ese ejemplo de Cristo, el sufrimiento injusto, de humildad y el cuidado del Dios de toda gracia, Pedro dice, permanece firme, permanezcan firmes, no retrocedan, no abandonen la fe, no interpreten su sufrimiento como si Dios los hubiera olvidado. No piensen que la oposición del mundo invalida la promesa de Dios. Esta es la verdadera gracia, haber sido llamados por Dios, guardados por Cristo y sostenidos por el Espíritu Santo aún en medio del sufrimiento. Luego Pedro envía saludos de la que está en Babilonia. Probablemente se refiere a la iglesia en Roma, usando Babilonia como una forma simbólica o prudente de hablar de la capital del imperio. Y les está diciendo algo más. Los creyentes que reciben la carta no están solos. Hay otros hermanos en otros lugares viviendo bajo la misma gracia, viviendo bajo la misma misericordia, enfrentando las mismas tensiones y compartiendo la misma esperanza. La iglesia sufriente es una iglesia dispersa,
pero no está abandonada. Perseguida, pero no está olvidada. Extranjera en el mundo. Así comienza la epístola, la carta, pero es elegida por Dios. También aparece Marcos, a quien Pedro llama mi hijo. Esta expresión muestra esa cercanía, ese afecto espiritual y relación en el ministerio. Al final de una carta marcada por el sufrimiento, Pedro no termina simplemente con una situación de frialdad, sino con afecto familiar. La verdadera gracia de Dios no solo nos afirma en la verdad, también nos une o nos debería unir en amor. Por eso manda que se saluden unos a otros con un beso de amor fraternal, aunque es un aspecto cultural que puede cambiar. El principio permanece. La iglesia debe de expresar un amor visible, sincero, común y familiar cuando se atraviesa por el sufrimiento. Así Pedro termina recordándoles que en medio del sufrimiento injusto, al menos desde nuestra perspectiva, los creyentes deben mantenerse firmes en la gracia de Dios y seguir demostrando el amor que proviene de Él. Y por esto, Pedro nos lleva a mirar toda la carta una vez más. Debemos permanecer firmes sabiendo que aunque el mundo nos quite muchas cosas, no puede quitarnos nuestra identidad ni tu futuro. Somos extranjeros elegidos, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre del Cristo. Vamos camino a casa. Debemos permanecer firmes, sabiendo que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Las pruebas no son inútiles en sus manos. Él las usa para purificar nuestra fe, para formar perseverancia en nosotros y para prepararnos para la revelación gloriosa de Cristo. Debemos permanecer firmes porque Cristo mismo caminó primero por esa senda del sufrimiento. Él padeció sin pecado, soportó la injusticia y nos dejó ejemplo para que sigamos sus huellas, para que sigamos sus pisadas. Debemos permanecer firmes sabiendo que participar en los padecimientos de Cristo no es señal de abandono, sino de que le perteneces. El sufrimiento por causa de Cristo confirma que somos suyos y que compartiremos también su gloria. Debemos permanecer firmes humillándonos bajo la poderosa mano del Señor, echando toda ansiedad sobre Él, resistiendo al adversario y confiando en que el Dios de toda gracia nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Por eso, hermanos, podemos y debemos permanecer firmes en la gracia de Dios. Podemos estar cansados, presionados, afligidos o confundidos, pero no estamos solos, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces estamos bajo el cuidado del Dios de toda gracia. El mundo se opondrá, el sufrimiento llegará, el acusador anda acechando, pero nuestra esperanza está asegurada por aquel que nos llamó a su gloria eterna. Así que la carta termina con paz. No una paz superficial, ni una paz que depende de que todo afuera esté bien, sino la paz que pertenece a todos los que están unidos a Cristo. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todas estas semanas en las que pudimos meditar en esta preciosa carta, Señor. Una carta inspirada, una carta exhalada de parte tuya, que nos anima y nos confronta. Señor,
Si hay dudas en algunos de los que están aquí presentes, Señor, dales claridad. Permite que puedan ser conscientes de que hay dificultades, de que hay aflicción, pero que también hay esperanza, que no estamos solos, Señor. Permite que podamos ser firmes ante los embates del mundo, ante los embates de Satanás y ante los embates de nuestro propio corazón. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu misericordia y por esa paz que únicamente proviene de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.